De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Magín. Producción, Gonzalo Yuria. Paren el Mundo. Muy buenas tardes, ese es Paren el Mundo del lunes 4 de mayo, arrancando con todo. Y antes de saludar a mi queridísimo compañero Brian Magín, te quiero preguntar, Brian, ¿vos jugabas al teléfono descompuesto cuando eras un pibe en Argentina? Pero esto es antes de saludarme. ¿Te saludo o no te saludo? O sea, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen lunes, Denise Mota, mi querida. Sí, claro que jugaba. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque ¿Por quería... No, nada, te iba a proponer un jueguito. ¿Cómo se dice en portugués? Teléfono sin fío. No es descompuesto, es como teléfono sin cable. Claro. Sin fío, sin cable. Pero vos te das cuenta que todo en portugués suena mejor. Teléfono sin fío. Es increíble. Sí, no, quería hacerte un jueguito ahí, una especie de bromita para arrancar la semana, porque así está el estrecho de Hormuz, ¿viste? Podríamos empezar a pelear, así como a jugar un poquito. Vos decís que en realidad no es una disputa bélica, sino que lo que hay es mensajes que no llegan bien a destino. Capaz uno dice una cosa y entre lo que propone uno, porque viste como propuesta y contrapropuesta, entonces capaz de lo que propone, capaz no llegó, o llegó y de gusto se distorsiona, ¿viste? De repente alguien tuitea en el medio, se tuitea encima, como digo yo a veces, y es como que se le escapa ahí como un mensaje distinto. Amé esa expresión, me encantó, sí, la voy a usar. Lo podemos usar. Bueno, este es Para el Mundo del lunes. ¿Cómo estás, mi queridísimo? Buen lunes vos, ahora sí. Muy bien, muy contento de volver acá después de un viernes de descanso, merecido descanso para todos nosotros y para todos los trabajadores y trabajadoras. Y hoy sí con muchas ganas de retomar esta agenda internacional que ya desde el viernes 1 de mayo tuvo sus novedades, ¿no? Pero viene con todo, o sea, nos salimos en vivo un día y ya es como, hay muchísimas cosas que ya vamos a empezar a compartir, no sin antes agradecer siempre al equipazo de este programa y de esta radio, Alejandro Correa, operador de radio, Joaquín González, operador de video, y también a nuestros oyentes y televidentes por YouTube, porque estamos también por streaming. Pueden siempre comunicarse con nosotros, comentar también lo que hicieron el 1 de mayo, qué leyeron, qué están pensando de los rumbos del mundo al 099-891-888. Al que nos diga la mejor teoría y que sepa bien cuál es el rumbo del mundo, por favor, o sea, les dedicamos el programa entero, 2 horas para leer ese mensaje de WhatsApp. El que entienda para dónde va la cosa. Bueno, así que si te parece, Brian querido, arrancamos con lo mejor de este momento. 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día. Bueno, arrancamos no con lo mejor exactamente, pero sí lo que hay que saber en estas horas por cómo el mundo va girando. Empezamos siempre por el estrecho de Hormuz, porque un buque de guerra de Estados Unidos que tenía intención de pasar por ese estrecho fue obligado a dar marcha atrás después de ignorar una advertencia de Irán y tras haber sido alcanzado por 2 misiles, según lo que informó hoy la agencia iraní Fars. Pero observemos, porque la Casa Blanca negó la existencia de ese ataque, según fuentes oficiales citadas por el portal Axios. Axios es un portal que acompaña muy de cerca la Casa Blanca. Los periodistas de Axios hablan directamente con Donald Trump, así que pongamos ahí un ojo en eso. El gobierno de Irán también comunicó haber impedido la entrada de destructores de Estados Unidos e Israel en ese estrecho hoy, tras emitir una advertencia firme y rápida después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una operación para liberar a las embarcaciones atrapadas en la región por el bloqueo iraní. Es una operación llamada Proyecto Libertad
que presentaron a Trump el jueves y empezaron supuestamente a poner en marcha, digo supuestamente porque estamos en total escalada también de las retóricas absolutamente controversiales o distorsionadas, o un dice una cosa, el otro dice otra, y parecería que nada hace mucho sentido. En ese mismo sentido, justo en esa región, hay más problemas, ¿no, Brian? Sí, es que hubo casi pegado, digamos, al tema y la intención de entender un poco en qué punto estamos. Estamos en un punto de cese al fuego, de retorno de las hostilidades bélicas, de propuesta y contrapropuesta, porque decíamos que el fin de semana mismo hubo un intercambio de propuestas. Se supone que Irán envió una propuesta con 14 puntos, pero con 3 ejes específicos para negociar con Estados Unidos, que incluía incluso, uno tenía que ver con el Estrecho de Hormuz y seguir administrando o sosteniendo el poderío sobre el Estrecho de Hormuz. Otro tenía que ver con las reparaciones de guerra específicamente y el cese de las hostilidades por parte de todos los estados de la región, de Israel específicamente y de Estados Unidos, por supuesto, pero también de todas las bases misilísticas que tiene Estados Unidos en todos los países del Golfo Pérsico. Y por último, aparecía por primera vez una admisión por parte de Irán de frenar su programa nuclear, es decir, frenar el enriquecimiento de uranio, que es lo que preocupa tanto a Estados Unidos. Es el punto sensible. Sí, porque se supone que a partir de cierto grado de enriquecimiento, no, se supone no, esto es concreto, digamos, esto es científico, sí. A partir de cierto grado de enriquecimiento del uranio pueden acceder a la creación de ojivas nucleares y armas de destrucción masiva. Irán hasta ahora había dicho, nosotros no tenemos intención de construir armas de destrucción masiva, pero sí tenemos derecho y seguimos con un programa nuclear de enriquecimiento, por un lado por una cuestión energética y por otro lado por una cuestión también seguramente disuasiva en función de las hostilidades que mantiene con otros países de la región. En ese sentido la propuesta había sido rechazada, incluso Trump dijo no me parece posible, no me parece válida, no me parece justa, no me parece acorde y no la vamos a aceptar, pero es una buena base para seguir dialogando. Y uno ahí dice, bueno, inmediatamente que pasa eso y pareciera que todo iba en buen camino y qué sé yo, hoy a la mañana aparece una declaración muy rutilante de vamos a hacer, acompañar a todos los buques que quieran pasar por el Estrecho de Hormuz con nuestra armada, con nuestros hombres, 15.000 hombres que tenemos ahí desplegados, nuestros navíos y demás, aviones también. Irán responde, ojo que si pasa eso, vamos a atacar, entonces empieza a escalar y finalmente hace poquitas horas se conoce que hubo un incendio en una base petrolera, en una refinería, en un complejo petrolero, específicamente el de Fujairah, ahí en Emiratos Árabes Unidos, y Emiratos Árabes Unidos rápidamente sale a decir que fue un ataque, un bombardeo iraní. Exacto. A lo que en principio las autoridades iraníes no se pronunciaron, pero las agencias semioficiales, decimos a veces, del gobierno iraní, porque no son necesariamente agencias oficiales, pero sí que responden y repiten y replican los mensajes y las internas del propio régimen iraní, han dicho que no fue un ataque por parte de Irán. Otros actores internacionales, veíamos antes en la producción previa del programa, salieron a manifestar que sí fue un ataque iraní y todo pareciera estar abonando la idea o la construcción de una narrativa que lleve a volver los conflictos directos que nunca cesaron, ¿no? Que nunca cesaron. La semana pasada, además, Emiratos Árabes Unidos, recordemos, aliados de los acuerdos de Abraham a Israel y más cercano a ese país, en lo que es la zona de Medio Oriente, había anunciado su salida de la OPEP, de la Organización Productora de Países Petroleros, en lo que era un golpe fuerte a ese organismo de productores de petróleo que es comandado por Arabia Saudita, que está en otro eje en este momento, aunque también tenía acuerdos y negociaciones de paz iniciadas con Israel y de reconocimiento, frenadas luego el 7 de octubre de 2023 tras el ataque de Hamas en territorio israelí y el posterior avance de Israel sobre Gaza. Pero bueno, hay que ver si efectivamente se confirma de alguna manera oficialmente que es un ataque de iraní o no, y por otro lado hay que ver si pese a que Irán no reconoce haber atacado, los países, tanto Emiratos Árabes Unidos como Estados Unidos y como Israel, probablemente salen en respuesta finalmente de este ataque, diciendo no importa lo que digan Irán, nosotros atribuimos este ataque al gobierno iraní. Habrá que ver qué pasa con eso. Exacto, y es interesante como eso también, nosotros hablábamos en la preproducción, va dando pie a discursos. Por ejemplo, Trump en su red
Truth Social, dijo que, bueno, que Irán está disparando a navíos, a buques que no tienen nada que ver con el conflicto actual, incluyendo un navío de carga de Corea del Sur, y decía, tal vez sea el momento de que Corea del Sur se una a nosotros en esta misión. O sea, cómo están intentando también Trump desde esa retórica crear una especie de bloque anti-Irán a partir de estos ataques reales o supuestos de Irán sobre navíos que están en el estrecho de Hormuz. La Organización Marítima Internacional ha informado en estos días que desde el 28 de febrero ha habido 29 ataques a navíos en el estrecho de Hormuz que mataron 10 personas, y nosotros ya dimos estos datos acá, pero conviene recordar que hay 20.000 personas varadas en el estrecho en 2.000 buques, o sea que hay muchísima gente ahí esperando el desenlace o no de ese conflicto, y necesariamente hay que moverse con mucha cautela. Sí, veremos otra vez, recordemos los aumentos en el precio del petróleo, los problemas a nivel comercial en toda la región, los problemas específicos muy fuertes que está sufriendo la región asiática en función de que obviamente hay no solamente problemas de combustible, sino también aumento en fertilizantes, alimentos y demás, con lo cual América Latina, que ya hubo suba de combustibles en casi todos los países y que se anuncian más subas, y Estados Unidos ni hablar, que tuvo muchísimas complicaciones en eso, y hablamos sobre la cuestión interna que viene sufriendo también la repercusión en la aprobación de Trump. Sí, pero aún así en América Latina por ahora es la región, está establecido, el otro día leía un informe específicamente de que todavía es la región menos afectada en términos de la consecuencia del aumento de los precios en el combustible a partir de lo que está pasando en el estrecho. Imagínense, y a pesar de que lo vemos cotidianamente, incide en Brasil, en la política interna, incide acá mismo en Uruguay, incide en Argentina, incide sobre en Venezuela, en Estados Unidos. Ahora, ¿no? Exacto. Entonces veremos hasta qué punto pueden sostener estas hostilidades sin que el resto de los países también involucrados, por eso también llama Corea del Sur y demás, terminan por decir, bueno, basta, hasta acá llegamos, porque se hace insostenible para las economías de cada uno de los países. De todo el mundo. Bueno, y sigue la guerra en Líbano, que es otra pata para nada despreciable de este conflicto. De hecho, el cese el fuego y el término de las hostilidades en Líbano es uno de estos 14 puntos que Irán habría presentado a Estados Unidos. Entonces, mientras peligra este cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, que estábamos detallando un poco en los últimos días, en el sur del Líbano prosigue la guerra abierta, otro conflicto que no ha cesado entre las fuerzas israelíes y la milicia chiita Hezbollah. Si bien los gobiernos de los dos países, Líbano e Israel, acordaron una tregua hace 10 días en Washington, los combates en la zona nunca cesaron. En este contexto, el presidente libanés, Joseph Aoun, declaró hoy que se necesita un acuerdo de seguridad y el cese de los ataques israelíes antes de reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, encuentro que fue solicitado por Estados Unidos. Primero debemos alcanzar un acuerdo de seguridad y detener los ataques israelíes contra nosotros antes de plantear la cuestión de una reunión. Eso fue lo que dijo Aoun. De nuevo, seguimos con la retórica un poco, ahí ya no es teléfono descompuesto, es un poco la casa del ratón y del gato, ¿no? O sea, estamos siempre hablando un poco lo mismo y las cosas parece que no se mueven. Sí, y ahí quiero recordar una cuestión que veníamos hablando sobre todo la semana pasada y la anterior también, que había una estrategia por parte de Estados Unidos y de Donald Trump específicamente al convocar a una reunión entre Joseph Aoun, primer ministro libanés, y Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, y decir que él ya había acordado con ellos que se iban a reunir en una reunión histórica en Washington en el futuro. Y él, la semana pasada dijo, seguramente esta semana, finalmente no ocurrió, pero había una intención en esa vocación, y al decir, nosotros vamos a apoyar al gobierno libanés a que eliminen o terminen con Hezbollah en el sur del Líbano también. Entonces había como un anuncio ahí fuerte de posicionarse como mediador en el conflicto de uno de los dos lados, digamos, de los que están en pugna o supuestamente en pugna en el Líbano. Estas declaraciones de Joseph Aoun, que vos recién mencionabas, se suman además a las de Naim Berri, que es el presidente del Parlamento libanés, que a la vez es sí chiita y sí más, si bien es del movimiento Amal y no es cercano a Hezbollah, sí representa una misma comunidad chiita, y él también salió a decir rápidamente que no hay negociación posible y no hay acuerdo posible hasta que no se termine con las hostilidades armadas por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel,
lo dice de ese lado. Obviamente, sabemos también que Hezbollah también está actuando sobre el norte israelí. Exacto. Y esto tiene que ver, otra vez insisto, con una estrategia de Estados Unidos, por un lado, de quizás tratar de dividir dentro del Líbano a quienes apoyan a Hezbollah y a quienes no apoyan a Hezbollah, pero todos los actores involucrados, desde los que están en el gobierno y el brazo político hasta los que están más cercanos a los chiitas, salen a decir rápidamente, no, esto es inaceptable, hasta que no se termine los ataques por parte de Israel, no vamos a sentarnos a conversar, con lo cual deja ahí como una unidad, contesta de alguna manera a esa estrategia. Y ya que hablamos de Trump, que parece omnipresente en todas las cuestiones del mundo, vamos también lo traemos si querés para la región, pero para pensar un poco qué está pasando con eso que en la última doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos se presenta como la doctrina Dunrow y su especial hincapié e injerencia o búsqueda de injerencia en la región, específicamente en Latinoamérica, en lo que consideran su región y su hemisferio, porque en este caso hay novedades con tu país. Hay novedades con mi país. Bueno, todavía no es oficial, pero medios brasileños, capitaneados por el diario O Globo, están informando que Lula se va a reunir con Trump. Era un viaje que estaba planificado para marzo, pero después con la sucesión de conflictos en Irán se fue postergando la agenda y parecería que el miércoles el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva finalmente va a viajar a Washington, donde el jueves tendría una reunión. Esa reunión postergada se haría el jueves con Donald Trump en la Casa Blanca. La Cancillería brasileña considera la reunión como un paso importante. Eso teniendo como referencia lo que se decía en marzo, ¿no? Porque la Cancillería todavía no oficializó, pero es un paso importante hacia la normalización de las relaciones comerciales entre los países tras un periodo de incertidumbre marcado por los aranceles. Todos nos acordamos, ¿no? Como con esa escalada retórica y comercial, de hecho, de Trump en contra de Brasil en el contexto del encarcelamiento de Jair Bolsonaro, Estados Unidos calificando de caza a las brujas, la actuación de la Suprema Corte brasileña, que había decidido que, bueno, Bolsonaro debería ser condenado por un intento de golpe de Estado. Bueno, la manera que tuvo Trump de apoyar a Bolsonaro fue aumentando las tarifas comerciales contra Brasil. Pero bueno, además de cuestiones económicas, se prevé que en esta reunión del jueves, Trump y Lula también aborden la situación de Venezuela, minerales críticos, tierras raras, que Lula ya dijo que está dispuesto a trabajar con Estados Unidos, pero siempre y cuando la administración de los recursos sean brasileños, lo que es bastante obvio, pero claramente Lula ahí está mostrando que tiene clarísimo cuál es el juego que viene por ahí, y también el Departamento de Estado ha bajado mucho el tono con Brasil, ha estado mucho más ameno. Por ejemplo, Lula viene cosechando muchas derrotas en el Parlamento, ¿no? Bien, o sea, esa debilidad interna lo lleva también a buscar como un equilibrio. Exacto, buscar alguna especie de equilibrio preventivo para octubre, porque una de las preocupaciones es que Estados Unidos se meta de lleno en las elecciones presidenciales. Entonces digo que el Departamento de Estado, Marco Rubio, ha estado muy ameno, porque la prensa brasileña ha tratado de hablar con Marco Rubio sobre las derrotas de Lula en el Congreso. Una de ellas, la última, fue que el Congreso vetó un veto de Lula por bajar las penas a Bolsonaro, de muchos condenados por el intento de golpe de Estado, entre ellos Bolsonaro, y el Departamento de Estado de Estados Unidos prefirió no comentarlo, o sea, cosa que en otro momento ellos comentaban muy abiertamente. Eso también se lee como un gesto de discreción, esperando probablemente esa visita. Una especie de buena voluntad momentánea. Exactamente. O una especie de carta también en el bolsillo para sacarla en el momento adecuado. Ahí la pena de Bolsonaro es 27 años, la que tiene ahora, y él apeló para reducirla. No, lo que pasa ahí con el PL, el proyecto de ley de la dosimetría, cambian los estándares de cálculo. Entonces ahora es caso a caso, además. O sea, es como una ley paraguas, ¿no? Que sirve para las circunstancias en que esas personas fueron condenadas, pero después pena, condena, hay que ir viendo, porque lo que el proyecto de ley sugiere o establece
es que dos crímenes parecidos no sean unidos, sino que solo se establezca la pena más alta. Entonces, entonces con eso necesariamente bajan las condenas. Ok, clarísimo. Entonces depende, es caso a caso. Consultaba también después, fuera de aire, pero lo traigo acá porque me parece que es interesante también para tener en cuenta a la hora de pensar qué está pasando con la injerencia de Estados Unidos en los diferentes países de la región. En algunos tuvo ya injerencia en procesos electorales, como en el caso de Argentina el año pasado y otros más. Entonces, quizá por eso también la búsqueda de este equilibrio entre Brasil y Estados Unidos para que no interceda o para que no se meta o que no tenga injerencia durante el proceso eleccionario, como ha tenido en otros momentos, quizás apoyando a Bolsonaro o con algunas declaraciones de ese tipo. Y también yo preguntaba porque, bueno, en Argentina, por ejemplo, un sector progresista o popular o de izquierda tiene una tendencia más contraria a los Estados Unidos y a la política de Estados Unidos hacia América Latina. Entonces, si un dirigente de ese sector visita a Estados Unidos, le redunda en un malestar de su electorado, a diferencia del momento actual. Digamos, Milei viaja a Estados Unidos y al su electorado no le cae mal ni mucho menos. Entonces yo pensaba, ¿esto a los votantes de Lula les cae mal si va Lula a Estados Unidos? No. El brasileño tiene una relación con Estados Unidos que no es, me parece que parecida ni de la que los argentinos tienen con Estados Unidos, ni siquiera con la percepción de los uruguayos con Estados Unidos. O sea, yo creo que el brasileño es bastante más pragmático y no tan ideológico en relación, o sea, la cosa del imperialismo y todo eso no es una percepción popular. Bien, y hablando de otro gobierno progresista o del ala más de izquierda de este momento de América Latina y que también está en una situación particular con Estados Unidos, vamos a irnos a México. Porque hubo una situación muy particular. México específicamente ahora se pronunció sobre el pedido de Estados Unidos de una extradición de un gobernador del propio partido de gobierno, el Morena. En este caso, el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum señaló que la Fiscalía de Nueva York debe enviar pruebas o información adicional a la Fiscalía General de la República para acreditar la urgencia de detención ante un posible riesgo de fuga u obstaculización de la justicia en el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, quien pidió licencia hasta que se aclare su situación. Este lunes, la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que la Fiscalía estadounidense presentó una solicitud de detención provisional con fines de extradición en contra de Moya, la cual está contemplada en el Tratado de Extradiciones de Estados Unidos y México. Sin embargo, dijo que no está debidamente fundamentada. Según la justicia estadounidense, Rocha Moya y otros 10 funcionarios tienen vínculos con el cártel de Sinaloa, motivo por el cual solicitaron su extradición. Ya hemos hablado un poquito, pero en algún momento lo vamos a hablar con mayor detalle, una cuestión muy central en la política mexicana que tiene que ver con el tratamiento que se le da hacia el narcotráfico, en el sentido de no solo del combate, que el famoso combate de la guerra contra las drogas y contra el narcotráfico fue abandonado ya hace muchos años, por lo menos desde ese discurso, por haber sido considerado poco útil. Desde la presidencia anterior de Morena, con Andrés Manuel López Obrador, se tomó una especie de lema diferente que tenía que ver más con no balas sino abrazos. Era algo así la discusión. No en el sentido de ser suaves, por lo menos siempre manifestaron no ser suaves, pero sí que el foco no estaba puesto en ir a hacer una guerra contra el narcotráfico, sino con ver qué pasaba en las comunidades y ver qué pasaba en cada uno de esos sitios. La presidencia de Claudia Sheinbaum, sabiendo que eso tenía cierto reparo por parte de la población, dijo, bueno, no vamos a hacer la política de los abrazos, pero tampoco la política de la guerra contra el narcotráfico. Las últimas capturas que hubo sobre narcotraficantes en los últimos tiempos en México tienen que ver con ese cambio en la política de seguridad, pero esa situación está muy ambivalente y Estados Unidos siempre tiene injerencia sobre esto. Hace poquito, sí lo mencionábamos, hace una semana o 10 días, hubo un accidente automovilístico en una zona mexicana donde 2 agentes de la CIA que estaban encubiertos y que el gobierno federal mexicano no sabía, fallecieron. Ahí se descubrió que estaban trabajando dentro de México. Ahí. Entonces hubo un pedido de Claudia Sheinbaum al gobierno de Estados Unidos de aclarar esa situación, y en ese marco aparece después, en otro caso, esta cuestión donde por lo menos 10 personas, incluido el gobernador de Sinaloa, pero también el alcalde de Culiacán, por ejemplo, Juan de Dios Gámez Mendivil, fue acusado de ser cómplice, y no solamente cómplice, sino trabajar con el cártel de Sinaloa. Entonces, obviamente piden la extradición. México lo primero que respondió fue
el gobierno mexicano no va a extraditar a la gente mexicana, va a investigarlo la Fiscalía General Mexicana y en todo caso, si vemos que hay alguna situación por la cual valga la pena conceder ese pedido de extradición por parte del gobierno federal de los Estados Unidos, se evaluará en su momento. Pero bueno, hay ahí una disputa claramente y una tensión que hay que llevarla muy, muy, muy al detalle porque es uno de los principales focos que siempre hay de conflicto en la política mexicana hacia adentro, porque la política de seguridad y del combate al narcotráfico es una de las que incide mayoritariamente después tanto en la política cotidiana como en la opinión pública, y por otro lado en su vínculo y en su relación con Estados Unidos. Sí. Así es. Bueno, y Cuba también está hablando o no, en ese caso, con Estados Unidos, porque el gobierno de Cuba reiteró el sábado su negativa a negociar con Estados Unidos posibles reformas políticas o económicas en la isla, a pesar de la creciente presión de Washington y a pesar de relatos anteriores de las semanas pasadas de que sí estaban en conversaciones. La negativa cubana fue remarcada por su canciller Bruno Rodríguez en un encuentro internacional con más de 700 sindicalistas, políticos de izquierdas y activistas congregados en La Habana con motivo del 1 de mayo, un encuentro marcado por la amenaza de una agresión por parte de Estados Unidos. El canciller Rodríguez dijo: no forma parte de conversaciones con los Estados Unidos ningún asunto interno de nuestro pueblo ni de nuestra revolución. Habrá que ver si eso se traduce en los hechos. Sí, se suponía que estaban este tipo de conversaciones en forma privada y que habían reconocido incluso ambos gobiernos. Lo que pasa es que el 1 de mayo Donald Trump tuiteó o mandó en Truth Social un mensaje muy fuerte donde dijo que tomaremos Cuba, y en un acto en Florida también, en el marco del 1 de mayo, dijo, además de tomar Cuba, dijo: mandaré la flota Abraham Lincoln, el portaaviones que está en este momento en Medio Oriente, una vez que llegue de Irán, lo voy a mandar y cuando esté a 100 metros de la costa, solamente ellos lo mirarán y se rendirán. Dijo, entonces, en el medio de risas y aplausos de todo el público en Florida, que sabemos que hay una migración muy fuerte por parte de cubanos. Entonces, digamos, es una provocación a la situación de Cuba, que además está en medio de un bloqueo por un lado, pero también una crisis energética muy fuerte, lo que venimos hablando incluso en las últimas semanas con diferentes entrevistados. Entonces hay que ver después de eso, Díaz-Canel en el medio del acto del 1 de mayo, en una muestra de fuerza, se mostró, digamos, con un montón de gente y con un montón de ciudadanos, y de quien venimos hablando también, que es el nieto de Raúl Castro. El famoso Cangrejo. El famoso Cangrejo, que también participó en ese acto y se lo vio en fotografías junto a su abuelo, recibiendo cierto apoyo popular. Siempre podremos discutir hasta qué punto en un acto oficial es o no libre el apoyo o no, pero más allá de eso, aparece esta figura, que lo hablábamos también con unos últimos entrevistados. Imagen, sí, la imagen y esta figura, esta idea de quizás aparezca un sustituto, un reemplazo, una figura de peso que, a diferencia de Díaz-Canel, que la otra vez me acuerdo con el historiador cubano Frank García nos decía era un ministro de Educación, era un burócrata del partido, lo que fuera, sin tanto carisma. Bueno, si aparece una figura que pueda recuperar el linaje y el carisma de los Castro, otro quizás sea el Cantar, o no lo sabemos, pero en principio están intentando, pareciera, eso por parte de un sector del gobierno cubano. Así es. Bueno, así que repasando las noticias principales de este lunes, podemos avanzar a lo que viene. Lo que viene. Bueno, después de la pausa va a estar con nosotros Andrés Manera. Él es un arquitecto uruguayo que entre enero y marzo estuvo en Cisjordania, en Palestina, y nos va a contar su experiencia, lo que vio ahí en esa zona del mundo atravesada por enormes tensiones internas y agresiones que se viven ahí a diario. Más adelante van a estar con nosotros de nuevo los politólogos Federico Musto y Valeria Bonomi con una nueva entrega de su ciclo sobre extremas derechas. En este caso, hoy vamos a hablar sobre el famoso y tal vez mal entendido o conocido concepto de la batalla cultural. Pero antes vamos a hablar de una batalla cultural más amena. A ver, por favor. Que hubo en mi país, Brian. Es tu momento de hacer una bromita. Sí, igual en tu país quiero que sepas que, entre otros, había algunos familiares míos en tu país. No dudo. Porque hubo una bandada masiva de argentinos que viajaron a Río de Janeiro para el festival que hubo en la calle esos últimos días, aprovechando el feriado largo del fin de semana del 1 de mayo. Exactamente. Había muchos amigos, amigas, familiares ahí viajando por ahí. ¿Y qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Se divirtieron? Hubo cuestionamientos al acto de Shakira. Sí, hubo cuestionamientos al acto de Shakira, pero más allá de eso, a las imágenes con inteligencia artificial y unas cosas, pero estaban
estaban muy contentos, siempre muy contentos con todo lo que son las festividades con divas y con gente en las calles en Río, que son ya desde hace unos años muy masivas. Muy masivas. Justo de eso queríamos comentar un poquito brevemente. Bueno, el sábado hubo una nueva edición del famoso Todo el Mundo en Río, Todo Mundo no Río, que ya es por tercera vez un evento que en mayo reúne a, bueno, algunas pop stars, por ahora todas mujeres, una idea del alcalde de Río, Eduardo Páez, para levantar el perfil turístico de Río, si es que era necesario, pero bueno, para levantar en mayo, que es como temporada ahí a media, ya no es verano, y en fin, en 2024 estuvo Madonna abriendo los trabajos, digamos, en 2025 que se hablaba de más de 1 millón de personas en la calle. En ese sí, momento, Madonna llegó a casi 2 millones en la playa de Copacabana. Después Lady Gaga llegó a 2 millones y 100.000 personas, porque justo lanzaba el My Hand, su álbum, ¿no? Y este año Shakira pasó de nuevo con su Las Mujeres Ya No Lloran tour, y además estuvo acompañada por mitos vivientes realmente de la música brasileña, como es María Bethânia, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Anitta. O sea, todo el mundo pasó ahí para darle un abrazo, para participar un poco de esa fiesta. Y, por ejemplo, Shakira presentó a María Bethânia y las dos cantaron juntas O Que É, O Que É. Escuchamos un pedacito nomás de lo que fue esa presentación. Tem uma voz que atravessa gerações e poucas vozes emocionam tanto quanto a voz dela. María Bethânia! Esta noite, eu me levo esta noite no coração, Rio. Bueno, ahí escuchamos a Shakira en un portugués muy afinado, increíble, un portugués de Río, como me recordaba acá nuestro querido Alejandro Correa. Y es interesante porque ese tema, O Que É, es un tema de 1982 de Gonzaguinha, que creo que todos los uruguayos conocen, y es tan conocido que ganó una versión en español por Jorge Drexler en su nuevo álbum Taracá, que escuchamos un poquito también en ritmo de candombe. Prefiero la respuesta que un niño da en la infancia. Es la vida, es bonita y es bonita aún. Vivir y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar y cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé. Bueno, me conta acá Brian que sí se conoce en Argentina, pero no tanto, así que tengo capaz que una percepción distorsionada, porque en Uruguay todo el mundo conoce esa canción. No, se conoce mucho en Argentina, pero no se conoce tanto. Por ejemplo, no está en clave de candombe, obviamente. Claro, y no es tan popular, pero sí, claro que se conoce. Se conoce. Entonces me van a salir a matar todos los que este argentino que sabe. Vive en Uruguay hace 6 años, que no se agarra el argentino. Se uruguayizó, pero si te hubieras uruguayizado, te amaría esa canción. Me encanta. Y esa versión de Drexler y Rueda de Candombe está muy buena, así que con ese pequeño comentario nos vamos a la tanda y vamos con la versión de Bethânia, que es la versión, es el himno. El original. El origen de todo. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita a vida o que é. Diga lá, meu irmão,
Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. A vida, ela é maravilha ou é sofrimento. Ela é alegria ou lamento. O que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá num segundo. Há quem diga que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Sempre desejar, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. A pergunta roda, a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. A beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita y es bonita. Se viene el invierno y el Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. UTE presenta pequeños grandes consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el Parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy.
Volvemos con Par en el Mundo. Estamos acá con Andrés Manera. Él es un arquitecto de 41 años que estuvo entre enero y marzo de este año en Cisjordania y nos va a contar un poco sobre esa experiencia. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotros en estudios, en Par en el Mundo. En primer lugar, me gustaría preguntarte cómo fue que llegaste a viajar a Cisjordania, cuál fue el proyecto, si fue a trabajo, si fue una invitación, qué fue que te llevó allí. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio. Sí, yo fui a Cisjordania a través del programa que se llama PEAPI, es la sigla del Programa Ecuménico de Apoyo a Palestina e Israel, que es un programa que está organizado por el WSC, que es el Consejo Mundial de Iglesias, por su sigla en inglés. Depende de esa institución. Y bueno, a través de ese programa llegué a ir y estuve principalmente en Jerusalén. El programa empezó hace 25 años a partir de un pedido de apoyo de las iglesias que estaban sobre todo en Jerusalén o en Palestina, y las iglesias católicas, que le pidieron al Consejo Mundial de Iglesias que actuara de alguna forma, que interviniera, porque la situación de ocupación les afecta a todas las personas que están allí. Entonces, a partir de ese pedido de auxilio se organizó este programa, que tiene mucha presencia en territorio. Si bien acá en Uruguay no es un programa conocido, allá es un programa que tiene bastante presencia y bueno, que las tareas que desarrolla el programa son bastante bien recibidas por las comunidades allá, y que se para también desde el punto de vista del derecho internacional. Claro, son tareas humanitarias, o sea, de ayudar ahí. Contanos un poquito qué era lo que hacías ahí. Sí, básicamente hay tres patas en las que se apoya el programa. La primera es visitar familias, visitar comunidades y visitar a otras organizaciones y escribir informes. Todos los días se hacen distintas visitas, se conversa, y a la vuelta, digamos, a nuestras casas en las que vivimos allá, tenemos que escribir informes que se mandan a otras organizaciones y se comparten, por ejemplo, con la ONU, con instituciones grandes. Y como digo, como es un programa con mucha presencia, esos informes trascienden bastante. Esa sería como la primera pata. La segunda es hacer presencia protectiva, que es un concepto que ahora está un poco en disputa por presencia solidaria, que se basa en la idea de que mientras hay presencia internacional en territorio, eso ayuda un poco a que haya menos violencia, en particular por parte de los militares y por parte de los colonos. Mientras estamos ahí en la comunidad, es menos probable que suceda un ataque, o si sucede un ataque va a ser probablemente menos violento, si bien hay casos en los que distintos activistas han sido atacados, en particular por colonos, pero bueno, también han sido detenidos por militares solamente por estar ahí. Después, la tercera pata en la que se apoya el programa es a la vuelta a nuestros hogares contar lo que vimos. Y bueno, aquí estamos. Así que esa es la misión, no solo para entender un poquito. ¿Cuántos son? Porque vos estuviste por 2 meses ahí. Sí. En ese grupo, o sea, ¿sigue habiendo gente de esa misión? ¿Cómo se organiza? Bueno, yo estuve 2 meses, pero el programa es de 3 meses. En realidad nos tuvieron que evacuar porque yo estaba ahí cuando empezó la guerra con Irán. Estuve 4 días durante la guerra y bueno, ahí se logró la evacuación, que fue por tierra a través de Jordania, porque el aeropuerto de Tel Aviv estaba cerrado y bueno, y ahí nos tuvimos que volver. Pero la idea sería que cada grupo está 3 meses y se solapa un poco con el grupo anterior y con el grupo siguiente para hacer una pasada de posta. Y bueno, el programa en este momento tiene 4 bases, que son en Belén, en Yatta, en Jericó y en Jerusalén. Yo estuve en el equipo que estaba en Jerusalén. Nuestro equipo eran 14 personas inicialmente, pero al llegar al aeropuerto a 3 los deportaron, y así que solamente 11 pudimos entrar, y por lo tanto se armaron solo 3 equipos, y uno de esos equipos cubría 2 ciudades. ¿Con qué motivos adujeron la expulsión? Digamos, más allá de si tengan o no verificación, veracidad, digamos, ¿por qué los deportan? Bueno, no hay motivos. Israel no precisa... No esgrime motivos. No necesita dar motivos. Sí, lo que sucede es que se trata de pasar sin decir que vamos específicamente con este programa, si bien obviamente no mentimos en la aduana, porque eso sería meternos en un problema legal. Pero viajan como si fueran turistas. Viajamos, sí, o sea, queda claro que estamos con un programa de la iglesia, pero bueno, okay. El programa es legal allá. Bien. Y en todo caso, si ellos preguntan, bueno, ¿venís con el PEAPI? Sí, claro, vengo con el PEAPI.
pero no es que uno va con un cartel diciendo... Vengo a ser un veedor internacional que registra. Okay. Pero bueno, si ahí en inmigraciones sospechan que vamos por estos motivos, tratan de sabotear el programa lo más posible, entonces deportan a todo el mundo que pueda. También, por ejemplo, cuando andamos por las calles no llevamos ningún tipo de identificación visible, porque eso sería probablemente motivo de detención y deportación. Si bien, insisto, el programa es legal y bueno, Israel sabe que ese programa actúa en territorio y bueno. Pero los informes son firmados con nombre porque, por ejemplo, que vos estés dando ese testimonio y que hayas participado de ese programa, da muestras a las autoridades israelíes que ese programa está haciendo ese tipo de actividades. Sí. ¿Ustedes no han tenido problemas mientras estaban allá? Bueno, sí, hay gente allá que, sobre todo a la entrada, por ejemplo, hay mucha gente que es detenida 24 o 48 horas, lo cual es ilegal. Aparte, o sea, legalmente ellos deberían, cuando van a deportar a alguien, mandarlo en el primer avión disponible. Eso no sucede. Los detienen 24 o 48 horas para maltratarlos en el medio. Hay un montón de abusos físicos también. También, por ejemplo, mientras yo estaba allá, que detuvieron a un compañero que iba para el programa, un sueco, que cuando la embajada llamó al aeropuerto para ver qué estaba pasando, le dijeron, no, él no está detenido, él está en el free shop, lo cual era mentira, él estaba detenido. O sea, no precisan dar explicaciones y aparte abusan y rompen la normativa. O sea que las personas cuando salen sabiendo de estos riesgos, porque siguen yendo, por ejemplo. ¿Hay algún entrenamiento? ¿Cómo es la preparación? Sí, tenemos un entrenamiento de varios meses que consiste un poco en saber cómo es la realidad allá, ya de antemano ir un poco preparados. También consiste en entrenarnos en la tarea que nosotros tenemos que participar allá, como esto de los informes, que ver. Estudiamos un poquito de Derecho Internacional, no es que seamos abogados ni mucho menos, pero sí lo que vamos es a registrar violaciones del Derecho Internacional, entonces tenemos que saber qué tipo de cosas vamos a ir a registrar. Y también hay un pequeño entrenamiento de cómo entrar o cómo participar en un interrogatorio, que por ejemplo a mí me tocó un interrogatorio al entrar. ¿Te preparan para eso, digamos? ¿Te dicen más o menos qué responder, qué no responder? ¿O es una cuestión más emocional? No, es un poco de qué responder. Un entrenamiento, digamos. Un pequeño entrenamiento, sí. Bien, perfecto. Si te parece, tenemos que ir a una pequeña tanda, porque bueno, es una tanda comercial, hay que hacerlo, pero después a la vuelta vamos a seguir charlando. Me gustaría conocer mucho en detalle cómo es el día a día de la vida ahí y efectivamente, más allá de la parte del derecho internacional, que también nos vas a contar qué violaciones registraste y qué viste, ¿qué veías en las poblaciones y cómo vivían la situación del día a día en la convivencia, o no necesariamente pacífica, pero sí coexistencia con los colonos y con toda la situación ahí? De acuerdo. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. En Habitab resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Ya comenzó la campaña Tu Abrigo Abriga. Te invitamos a sumarte y hacer tu aporte en cualquiera de nuestras sucursales de El Dorado. Del 27 de abril al 24 de mayo, donar ropa de abrigo y frazadas para quienes más lo necesitan. Nuestro sector de atención al cliente ya está recibiendo tus donaciones. Al finalizar la campaña, todo lo recolectado será entregado a instituciones locales. Tu colaboración hace la diferencia. Juntos podemos darle calor al invierno. El Dorado, iniciativa social. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo
de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Volvemos a Par en el Mundo con Andrés Manera, arquitecto que estuvo 2 meses en Cisjordania y nos comparte un poco de esa experiencia de haber estado ahí. Antes del corte, Brian, le preguntabas cómo es el día a día. Sí, ¿no? cómo es el día a día. Claramente, el suyo por un lado y después el de las poblaciones. Sí, el día a día de los palestinos y las palestinas está 100% atravesado por la situación de ocupación. Es en todas las tareas que ellos llevan a cabo, en algún punto eso está afectado por la ocupación, por la presencia de colonos y por la presencia militar. Por ejemplo, y también un poco contesto 2 preguntas en una sobre la violación del derecho internacional. Ellos, por ejemplo, los niños cuando van a la escuela muchas veces son detenidos por militares, son revisados, les revisan las mochilas. En general no tienen mayor problema, pero eso ya es una situación de agresión. Y muchos niños cuando van a la escuela, sobre todo fuera de Jerusalén, son atacados por colonos. Nosotros visitábamos, por ejemplo, una comunidad que tiene una escuelita, que es una escuela que organizaron ellos, que tiene varias comunidades alrededor, que quedan muy cerquita, 5 minutos caminando, pero ellos tuvieron que contratar una camioneta para que llegue a los niños, porque en el medio de esa camioneta de 5 minutos, no serían 100, 200, no sé, algunos metros, solían ser atacados por un grupo de colonos que está allí. Entonces, bueno, ya el acceso a la educación es un problema. Empezando por ahí, cuando son niños, el acceso al trabajo para los adultos también es sumamente problemático. Por ejemplo, la mayoría de los palestinos no pueden acceder a Jerusalén. El Gran Jerusalén está rodeado por una muralla de 400 kilómetros. El proyecto es de 700 kilómetros. Y bueno, para poder acceder a Jerusalén precisan identificaciones, permisos especiales que antes podían conseguir, ahora ya para ir a trabajar no pueden conseguir. Entonces cuando cambiaron eso, muchos de ellos perdieron el acceso al trabajo y la posibilidad de trabajar. Muchos otros se arriesgan a saltar esa muralla, que es de unos 9 metros de altura. Lo hacen con escaleras muy precarias y se descuelgan con cuerdas del otro lado, lo cual es una situación sumamente riesgosa. Muchas veces los espera la policía del otro lado, les disparan. Hay muchos casos, todos los días hay casos de heridos en esa situación, de gente que está yendo al trabajo, básicamente. Estaría bueno ahí si podés contarnos y aclarar, yo sé que lo sabés porque además estudiaste Derecho Internacional para esto, digamos, pero digamos el estatus jurídico de las personas que viven ahí y del territorio que estamos hablando, porque quizás el oyente no sabe, digamos, a qué país pertenece, a qué residencia, qué ciudadanía tienen las personas que viven ahí. Bueno, Palestina está dividido en 4 zonas, básicamente. Tenemos Gaza por un lado, que está geográficamente separado de Cisjordania. El programa no tiene presencia en Gaza, a Gaza no se puede entrar y salir, así que eso sería imposible. Y después Cisjordania está dividido en 4 zonas, que son las zonas A, B y C, y por otro lado Jerusalén. Las zonas A, B y C son zonas con distinto grado de autonomía de Palestina. O sea, en la zona A está el gobierno palestino, que se llama la Autoridad Palestina, donde aparte está la policía palestina, que tiene posibilidad de actuar en territorio. En la zona B está la Autoridad Palestina, tiene jurisdicción, pero no está la policía palestina. Ahí lo que está es los militares y la policía israelí. Y la zona C de Cisjordania no tiene ni autoridad palestina ni policía palestina, está totalmente controlado por Israel. Aparte de eso está Jerusalén, que tiene un estatus aparte. Todo esto se definió en los acuerdos de Oslo. Iban a ser 3 acuerdos, se firmaron 2, el tercero, que era el que competía a Jerusalén, no se llegó a firmar. Entonces Jerusalén está simplemente ocupado actualmente por Israel. Lo que sí es importante
aclarar que más allá de estas separaciones, digamos, de estos estatus, en los hechos, Israel, controla el 100% de Palestina. O sea, los militares israelíes entran a la zona A, aunque es ilegal. El sistema económico de Palestina está completamente gobernado por Israel. Todo lo que entra y todo lo que sale está controlado por Israel. Por ejemplo, yo la inmigración que tuve que hacer la hice en Israel, no en Palestina. Y por supuesto que todos los productos que entran y salen están controlados. Entonces, eso en todas las zonas, digamos. Sí, en toda Palestina está controlado, en definitiva, de cierta forma por Israel. O sea que se controla incluso el flujo de lo que llega, lo que no se llega, lo que se alimenta, lo que llega en materia de todos los bienes. Sí, absolutamente todo. Es un país, o bueno, hay quienes, Uruguay por ejemplo, reconoce a Palestina como un estado, hay otros países que no lo reconocen, pero bueno, es un estado que no tiene independencia, que está totalmente ocupado. Y hablando de derecho internacional, ya que estábamos, ocupar un país es legal para el derecho internacional. O sea, lo que no es legal es ocupar por tiempo indefinido, como está sucediendo ahora. Ahora esta ocupación lleva 80 años. Tampoco es legal, o también es obligatorio para un ocupante, o sea, cuando un Estado ocupa a otro, el Estado ocupante tiene que garantizar los derechos básicos de la ciudadanía y del Estado ocupado. Por ejemplo, el derecho a la educación, que hablábamos antes, el derecho al trabajo, libre circulación, el derecho a la salud, que también es otro de los derechos que vemos todos los días violado. Y bueno, creo por ahí. Recordemos que en Palestina, en Cisjordania específicamente, viven cerca de 3 millones de personas y hay aproximadamente entre 500 y 700.000 colonos israelíes viviendo también, ocupando, digo, según la jurisdicción internacional y demás, pero ahí cabe preguntarse, la mayoría de este territorio, sin embargo, está dentro de la zona C, el territorio de Cisjordania. Ahí lo que me sale una pregunta es, voy a aprovechar que sos arquitecto, digamos, aprovechemos que fue un arquitecto el que estuvo ahí para ver desde las condiciones arquitectónicas, porque quizás desde acá no nos imaginamos cómo es el desarrollo posible en esta idea del control de flujo, el control de todo tipo de cuestiones administrativas dentro de Cisjordania por parte de Israel. Entonces, ¿cuál es el desarrollo arquitectónico y las posibilidades materiales de ese lugar, incluso en términos de agua potable, de un montón de cuestiones? Sí, bueno, empezando por los asentamientos colonos, todos los asentamientos empiezan como una cuestión muy precaria en la que una familia o un par de personas van y se asientan muchas veces con una carpa o con un camión que paran ahí en algún sitio. Suelen ser cerca de comunidades, en muchos casos comunidades beduinas, que ahí asientan una base y empiezan de a poquito a construir. Eso es lo que se llama puesto avanzado. Después esos asentamientos se van consolidando y van empezando a construir. Ellos en general son personas que reciben un sueldo por estar ahí y reciben los materiales, tienen los gastos pagos, digamos. Ese es su trabajo y su forma de vida. Entonces lo que hacen es estar ahí e ir construyendo. Esos asentamientos, a medida que crecen, se transforman en poblaciones y luego ciudades. Hay ciudades que son asentamientos, o sea, que son ilegales según el derecho internacional, pero que son de miles de habitantes y que son básicamente de aspectos una ciudad consolidada con edificios de muchos pisos, construido de ladrillo, hormigón. Si uno lo ve, no se diferencia de cualquier ciudad que uno está acostumbrado a ver. Bien. Por otro lado, con respecto a las poblaciones palestinas, los beduinos en general, más bien por una cuestión cultural, suelen vivir en tiendas de materiales livianos. En general son de lona, son con techos de chapa, pero ellos originalmente son nómades, que es una situación que ya hoy en general no pueden practicar porque están atrapados, digamos, no tienen derecho a la libre circulación, pero sí culturalmente les queda esto de las viviendas más bien livianas y bueno, entonces de aspecto son como poblados mucho más precarios. También, aparte de eso, tienen problema en general con todos los servicios, por ejemplo el de recolección de residuos. Entonces suelen ser lugares donde se acumula basura porque no pasa un camión de residuos. Entonces, como de aspecto da como una situación mucho más carenciada. Después también hay ciudades consolidadas, Jerusalén ni que hablar, pero después tenemos Jericó, Belén, que son totalmente consolidados con edificios de hormigón, digamos, también algo más parecido a lo que estamos acostumbrados en Uruguay. Andrés, yo pienso desde la perspectiva de ser mujer, ¿no? ¿Cómo es el día a día de las niñas y de las mujeres
mujeres que obviamente tienen no solo el acoso de los colonos, sino también el acoso de una mayoría de hombres violentos que están a la vuelta. ¿Cómo se organizan? ¿Vos pudiste fijarte en ese tipo de organización? Sí, hay una situación, sobre todo en las comunidades beduinas. Lo que sucede es que hay tiendas que son específicamente para mujeres, a las que yo no podía acceder, pero sí mis compañeras de equipo iban ahí a tener conversaciones. Entonces también hay como cierta parte de la información de la que yo me pierdo un poco, no llego a ser testigo. Sí, lo que sí llegué a ver es que en general son mucho más propensas a ser víctimas, sobre todo alrededor de las comunidades de beduinos, y cuando hay presencia de colonos. Cuando las mujeres están pastoreando a sus ovejas o a sus cabras, es mucho más común que le pase a ellas que a los varones que sean agredidas por colonos, que vayan y las intimiden. Muchas veces son solamente intimidaciones verbales, que les dicen que no pueden estar ahí, que se vayan, que no vengan nunca más. Muchas veces son intentos de robo de ganado, que eso, por ejemplo, yo llegué a ver, a presenciar cómo intentaban robar una cantidad de ovejas, que bueno, como estábamos ahí y lo vimos, enseguida otros pastores fueron ahí a tratar de resolver la situación y se recuperó ese ganado, pero bueno, es una situación cotidiana. Después, también, en particular, el ejército es más agresivo con los varones que con las mujeres, porque ellos intentan provocar para generar una escalada de violencia. Entonces, por ejemplo, volviendo al derecho internacional, el acceso a los lugares de culto es otra de las cosas que tenemos que chequear. Entonces, muchas veces cuando estábamos alrededor de Al-Aqsa mirando a ver si dejaban o no dejaban pasar, a las mujeres en general no las paran, algunas veces sí las detienen. Al-Aqsa, perdón, la mezquita histórica. Sí, perdón que a veces me olvido. No, está bien también, pero para que los oyentes... Es cierto, Al-Aqsa es una mezquita muy importante para el mundo musulmán, es uno de los lugares más importantes de culto. En particular los viernes, los musulmanes tratan de ir al Al-Aqsa a rezar, es muy importante para ellos, y en ese lugar y en ese momento es cuando se genera la mayor parte de la represión, que es, bueno, de detener gente. Hay mucha gente que va a ser llevada, detenida, hay mucha gente que simplemente no la van a dejar pasar y bueno, la van a mandar para atrás, sí. Y ahí son más detenidos los varones que las mujeres. Pero es parte de esta provocación permanente, digamos. Claro, es estratégico. En qué momentos se acosa más a uno o a otro. Exacto. Queda claro. ¿Pudieron tener acceso a diálogo, capaz sí, conversaciones con la autoridad palestina, con los sectores administrativos dentro de Cisjordania, ustedes? No, en particular nosotros no. No. Y con las personas sí dialogaban cotidianamente, recibían como asistencia. ¿Cómo los reciben los palestinos cuando ustedes llegan? Porque ustedes llegan obviamente para hacer un trabajo de ver, registrar, informar y hasta en algún punto denunciar la situación que ellos viven. Pero bueno, después quizás ellos lo reciben como que bueno, vienen los salvadores, o que no sé, como sigo mi vida. Claro, Sí. y quiero enmendar en la pregunta de Brian. De hecho, ¿ellos saben que ustedes están con esa misión? Sí, o sea, nosotros tenemos que ser transparentes. Obviamente también, aparte de que nosotros nos estamos exponiendo a esa posibilidad de ser detenidos y ser reportados, las personas que hablan con nosotros también se están exponiendo de cierta forma. Entonces en eso somos transparentes y decimos, bueno, venimos a esto, nos presentamos. Pero también, como el programa tiene 25 años en territorio, ya tiene una buena base de confianza en la comunidad. Entonces se nos abren muchas puertas, es bastante sencillo en ese sentido y somos muy bien recibidos. La verdad que eso es, para mí en particular, lo más lindo del programa es el agradecimiento con el que nos reciben. Más allá de que ellos saben que no podemos hacer gran cosa, hay como una situación de poco poder, de modificar la situación, pero bueno, ellos también están como en la misma situación, entonces saben que hacemos lo que podemos y que estamos ahí como una cuestión solidaria y lo agradecen muchísimo, son súper agradecidos, es realmente muy lindo. Es como una amiga lo comparaba como el preso que recibe una visita y agradece esa visita porque alguien lo está mirando y porque alguien lo está escuchando, más allá de que la presión internacional ha logrado muchas cosas, saben que esto no se va a parar mañana por nuestra presencia, pero igual lo agradecen. Ahí, para ir cerrando, por mi parte, quiero hacerte una consulta, porque vos mencionaste hace un ratito, que habías estado 4 días, o sea, de todos los días que estuviste, de los 2 meses, hubo 4 días desde que ya había comenzado la guerra entre Israel e Irán, que estuviste ahí. Entonces, si vos podés contar un poco cómo se modificó, capaz estaban justo resolviendo la salida y ver cómo podían salir y demás, seguramente, pero bueno, ¿cómo se modificó el día a día de las personas que viven ahí
también de las poblaciones que no están en Cisjordania y Palestina, si es que tuviste acceso o no a las personas que viven en Israel, y cómo se modificó la vida de las personas. Bueno, en ese momento, cuando empezó la guerra, se modificó completamente. O sea, los primeros días se cerraron todos los checkpoints, porque hay muchos lugares a los que directamente... Los checkpoints son los puestos de control, perdón. Hay muchos lugares a los que no se podía acceder. Nosotros mismos no podíamos entrar a la ciudad antigua de Jerusalén, que estaba totalmente con presencia militar en la puerta, no dejaban entrar y salir a nadie. Entonces los primeros días fueron un parate absoluto. Después de eso, esa situación, los puestos de control se fueron abriendo, por lo que sé, y el contacto que mantengo todavía. Lo que sí empeoró mucho es la vida cotidiana, que nosotros ya veíamos un deterioro. Eso empeoró mucho más ahora, en parte porque a la gran mayoría de la presencia internacional fuimos evacuados y evacuadas. Entonces, y cuando nadie mira, hay más hostilidad. Cuando nadie mira, hay más hostilidad, sí. Y bueno, la prensa también está como mucho más atenta a la guerra con Irán. Entonces sí, se agravó muchísimo. Las primeras semanas hubo una cantidad de muertes enorme por ataques de colonos. Ahora... creo que esa situación se está como estabilizando un poco más, pero sí hubo un pico de violencia grande. Andrés, muchísimas gracias. Entrevistamos a Andrés Manera, arquitecto que estuvo en Cisjordania entre enero y marzo de este año. Gracias de nuevo. Vamos a un cortecito y ya venimos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950.
volvemos a Para en el Mundo. Ahora momentitos de mensajes, muchos mensajes muy interesantes, Brian. Ahora mira, sí, paramos el mundo en serio. Paramos el mundo en serio para respirar, paremos. ¿no? Aire para nosotros. Intercambiar un poquito. Mira, tenemos un mensaje de Jonathan desde Pan de Azúcar. Nos manda un abrazo Jonathan, y dice: hola, los escucho cada vez que puedo. Gran programa. Muchas gracias y gran dúo. Muchas gracias. Hoy los oigo cocinando. Mensaje positivo para los dos, increíble. Claro, ahí va. Así se hace, Jonathan. Muchas gracias. Hoy los oigo cocinando un feijão. Así que estoy tan internacional como ustedes dos. Mandá el feijão para acá, Jonathan. No cocines, comparta también. Claro, bueno, la próxima es que nos manden las fotos de lo que cocinan y nos compartan después la comida. Me gusta, también, me gusta. Es buena esa, es buena. Vamos a ver ese feijão. Muy bien. Y otro mensaje, hablando de internacionales, un mensaje internacional nos llega desde Santiago de Chile. El Flaco Miranda nos dice: posverdad. 2 puntos. Si Irán te dice que impidió el paso del buque con 2 misiles, fue 1. Si Estados Unidos dice que su barco fue alcanzado por 2 misiles, ponele que fueron 4. Bueno, ahí ya su recorte editorial, su mirada. Muy bien, Flaco. Muchísimas gracias por escribirnos desde Chile. Hermoso que nos escriban desde allá. Sí, muchas gracias. Sigan escribiendo. Después tenemos a Martín, que dice: admirable todas y todos los que se la juegan y ponen el cuerpo literalmente ante lo que entienden y es tan evidente que está mal. Tanto quienes participan en la flotilla Sumut o Andrés o tantas y tantos otras y otros. Muchas gracias, Martín. Recordemos entonces a todos los que nos quieran escribir, mandar mensajes, mandar comida y demás, que la dirección, que los mensajes nos pueden mandar al WhatsApp de la Diaria Radio, que es el 099-891-888, y vamos a estar ahí siempre leyendo, recibiendo sus mensajes de cariño, sus comentarios, sus sugerencias, las ideas que se les ocurren en torno a lo que está pasando con el mundo, que a nosotros tanto nos gusta pensar, analizar, reflexionar, intentar entender y parar un ratito, pero que a veces nos sirve también la mirada de los oyentes, que seguramente tienen su propia perspectiva y nos pueden decir: pero a mí me parece que esto está yendo por este lado, o capaz está yendo por este otro. Claro, y también cosas que no vemos, ¿no? Porque, o sea, imposible estar con los ojos en todo. O sea, lo que vean y les parezca interesante, también compartan acá con nosotros. Sí, y al Flaco Miranda avisarle que, ya que está en Santiago de Chile, que esta semana nos vamos a ocupar en algún momento de Chile específicamente, así que vamos a esperar estar a la altura de las expectativas, pero también le vamos a pedir que si ve que se nos escapa algo, o durante la columna en su momento, ya le vamos a avisar con más tiempo, pero quiere comentarnos algo, también puede hacerlo en ese momento y decir: miren, ojo, así que acá en Chile también hay que tener en cuenta esto otro, por ejemplo. Por favor, Flaco, por favor. Comenta con nosotros qué te parece lo que por favor, acá. Bueno, Denise Mota, mi querida Denise Mota, mi queridísimo con Brian. Este sol que me cae en la cara acá a través de la ventana en Ciudad Vieja. Que reposa. Sí, posa sobre mí. Bueno, me ilumina. Eso, bien, muy bien. Aumenta tu brillo. Ajá, bueno ya nos fuimos. Un montón. ¿Te parece si vamos a una pequeña tanda y enseguida venimos con nuestros amigos politólogos para ver qué está pasando en ese universo de derechas, ultraderechas y derechitas? Ahí va. Mal puedo esperar. En este Día de la Madre, regalale un Samsung Galaxy A16 con un plan de 100 GB desde 950 pesos por mes para que disfrute de red y cobertura a donde vaya y esté siempre conectado. Encontralo en todas nuestras tiendas o en tigo.com.uy. Tigo, lo bueno pasa contigo. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA.
Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Volvemos con Par en el Mundo. Estamos acá con nuestros queridísimos columnistas, los politólogos Federico Musto y Valeria Bonomi, politóloga, en su quinta entrega en el ciclo de extremas derechas. Vamos a hablar hoy sobre el concepto de batalla cultural, pero antes un saludo. ¿Cómo están? ¿Cómo vivieron el 1 de mayo, el 2 de mayo, el 3 de mayo, el fin de semana? Muy tranqui, todo bien. ¿Ustedes? El 4 de mayo. Muy bien, el 4 de mayo hoy. Que estamos acá. Una cosa cortita, que yo era mi interés de venir a la columna, es parecer que hoy es el día de Star Wars. Exactamente. Pero que tiene un vínculo. May the Fourth. Pero tiene un vínculo con las derechas y tiene un vínculo con, si se quiere, una de las políticas que inauguran el neoliberalismo y es un poco, es ídola del presidente del país de Brian. No me digas que... Es por Margaret Thatcher. Margaret Thatcher en el 79, cuando van a las elecciones, son en el 3 de mayo. Al día siguiente sale un recorte en un diario que le dicen el Partido Conservador que May the Force be with you, lo mismo que se utiliza, o sea, se vincula ese juego de palabra entre 4 de mayo y que la fuerza te acompañe. Y en el 79, 2 años después de la inauguración, de que se estrenó la primera película de Star Wars, que en realidad es la número 4. ¿Que se estrenó en qué año dijiste? En el 77, o sea, en el 79 son las elecciones, es que se empieza a hablar, o es uno de los orígenes de que hoy sea el día de Star Wars. Mira, las redes sociales están hirviendo con memes. El mismísimo presidente Donald Trump, cuando no, hizo en Truth Social, su red social, un posteo de inteligencia artificial, él con el casco mandaloriano. Yo no entiendo nada, así que ustedes expliquen, porque yo estoy muy afuera de todo eso, pero parece que era una mención a eso y que incluso la foto, la imagen es polémica porque agarra el casco y parece que no se puede agarrar el casco, no sé, pero hay como ya polémica con eso. No la vi el meme, pero sí, toda la religión Mandalorian prohíbe que se saque el casco. Yo también hablo un poco desde... Él aparece sin el casco, con el casco en las manos. Eso o sea que todo mal. Traicionaría los mandalorianos. Los mandalorianos, que es Pedro Pascal, el famoso mandaloriano. El último. El de las series y la película que se estrena ahora el 22 de mayo. Ok, todo el dato. Estamos hablando porque no hay ser académico que en el fondo no tenga como una especie de... ¿Te lo puedo decir abiertamente? Sí, por favor. Un poco nerd, ¿viste? Se ponen un poco como... Entonces los agarra como esa... Perfecto. No. Aquí Alejandro dice que es bullying, ¿no? Por eso le pedí permiso. Mira, ahí encontramos otro mandaloriano. No es bullying. Otro nerd. Nerd en las sombras acá. Yo banco el fanatismo por... No, pero un poco geeks, tienen un poco esa cosa ahí que les gusta. Simpático. Bueno. Simpático, divertido. O sea, y para entrar en cosas que... Y es parte además de todo el entramado cultural, ¿no? De una batalla, no de la que vamos a hablar ahora, pero tranquilamente podría ser, porque tiene que ver con nuestros amigos de derechas y derechitas que están en este momento, en su gran momento de batalla, ya hace unos años, ahora nos van a contar un poco, pero en su gran momento de batalla cultural. Claro, hoy la idea es entrar en ese concepto para que entendamos bien de qué se habla cuando se habla de batalla cultural, que son de esos conceptos que ya hablamos y no paramos ni siquiera para pensar. Los hemos mencionado. No, vale. Sí, pero antes creo que ustedes quieren empezar con un audio de Milei. ¿Puede ser eso que escuchemos? Tenemos un recortecito. Ahí vamos. Mi presi. Tu presi.
Bueno, se hace desear tu presidente. Porque están incluso hay mensajes grabados. Sí. O sea, antes Milei te llamaba, ahora voy a contar una infidencia, ya que estamos acá, antes cuando a los periodistas, Milei nos llamaba y se ofrecía columna de opinión, de todo. Era tu amigo, Brian, decilo. No era mi amigo, estoy bloqueado. Te iba a decir, seguramente ahora estés bloqueado. Estoy bloqueado pero en te WhatsApp. llegó a llamar. No. Hola, soy Javier Milei. No, llamado no, pero sí algún mensaje de, che, esta columna de opinión se puede colocar y más. No, consultores que te acercan material. Ya lo hemos hablado de este tema de que a veces hay gente que por consultoras que te acercan material y demás. Me lo he cruzado en algún pasillo de algún canal de televisión en otra época, pero hoy estoy completamente bloqueado y no tengo acceso. Yo tengo muchas ganas de entrevistarlo incluso en este programa, pero bueno, por ahora no tuve. Sí, estaría interesantísimo. Tendríamos mucho que preguntar, pero bueno, mientras esperamos a tu presidente, entonces vamos entrando en el concepto de batalla cultural. Valeria y Federico, ¿qué es eso? Es, en resumen, una disputa por la hegemonía o por los sentidos. Es un concepto viejo, esto sí creo que lo hemos dicho en alguna oportunidad, que viene de Antonio Gramsci, que básicamente lo que hacen las nuevas derechas, ultraderechas, es resignificarlo. Lo que sostienen es que las izquierdas ya han tomado determinados espacios, ¿no? El de la cultura, las universidades, el cine, ¿no? Lo que es más justamente vinculado a la expresión cultural, y que desde ahí dominan. Entonces hay que recuperar la cultura, hay que recuperar el sentido. Como el símbolo, ¿no? Es el llamado soft power. Exacto, esa disputa de los sentidos, vamos a hablar sobre el final, sobre un personaje que es Agustín Laje, que es argentino y es uno de los principales teóricos sobre la batalla cultural de este momento histórico en Iberoamérica. Y él tiene una frase cortita que es súper ilustrativa, que dice: mientras la derecha, sobre todo en la década de los 90, se dedicó a hacer cuentitas, en el sentido de que dominaba la escena económica, post caída del muro de Berlín, la izquierda hizo cuentitos. En el sentido de esta disputa de sentidos a través de la cultura, como decía Vale, del cine, sobre todo de Hollywood, generó una manera de pensar que hoy le podemos decir una manera de pensar woke, que después podemos profundizar un poco al respecto. Sí, está bueno profundizar eso porque además es contra el sentido común que durante muchos años imperó la idea de que era Estados Unidos, precisamente con una política más de corte neoliberal o incluso procapitalista, quien blandía su propio modo de pensar y su cultura a través de Hollywood también, pero no tanto en favor de una cultura progresista o lo que fuera, sino en pos de una cultura de consumo, de desarrollo del American Way of Life y un montón de conceptos. Y ahora Laje parece decir, sí, bueno, no, pero en realidad desde los 90 en realidad nos están bajando una línea contraria a lo que él viene a querer contar y demás. Es interesante verlo por ese lado, pero si les parece, antes de meternos en el concepto entonces de batalla cultural y demás, después queda pendiente que digamos bien un poco por qué es contrario a lo que pensaba quizás Gramsci, que ahí quedó como sobrevolando. Escuchemos un segundo a mi presidente, por favor, que me pongo de pie. Pero lo que a mí me pareció interesante, que me hizo la pregunta más inteligente, que es ¿cómo se sostiene esto en el tiempo? Bien. ¿Y cómo se sostiene? Es decir, bien, porque yo ahí le conté, una cosa es la gestión, que es esto que yo expliqué, ¿no? Digamos, de que subió el PBI, de que bajó la inflación, que sacamos 14 millones de personas de la pobreza. El rol de la política, y le expliqué, digamos, que un partido distrital en Argentina, uno puede estar 10 años para sacar el partido, y que, digamos, mi hermana, digamos, en 6 meses armó un partido nacional en los 24 distritos y ganamos 16 de los 24 en la última elección. Sí. Con lo cual la política es clave, porque si uno no tiene el vehículo para competir, digamos, si no tiene la estructura para que la gente lo vote, tampoco, digamos, funciona. Y lo que le dije es que lo que hacía que uno garantizara el resultado a largo plazo es la batalla cultural.
Bueno, ahí justo escuchábamos a Javier Milei comentando sobre una pregunta que le había hecho Peter Thiel, ese CEO de Palantir, o sea, ese hombre que está muy cercano a Javier Milei y que domina varias tecnologías de ejército y de vigilancia masiva, sobre la sostenibilidad de sus políticas. O sea, Thiel preguntaba cómo se mantiene eso en el tiempo y él daba el pie que uno de los ejes es la batalla cultural. Sí, perdón, voy a hacer un pequeño comentario sobre esto específicamente, que tiene que ver con que las preguntas acerca de la sostenibilidad de las políticas de Javier Milei y la respuesta de él, incluso de ir por la batalla cultural, tiene que ver con que en materia de resultados económicos y sobre todo en el apoyo de la opinión pública en este momento en la Argentina, está en detrimento, está cayendo, digamos, la imagen de Javier Milei, el apoyo a sus políticas y el resultado efectivo que tiene en la concreción de sus metas, tanto en temas inflacionarios como laborales como económicos. Entonces, ante eso, respuesta: batalla cultural. Batalla cultural. En el sentido, perdón, de esta disputa de sentido, donde uno de los principales aspectos o conceptos que Milei va a batallar y está batallando desde lo narrativo y ahora desde las políticas concretas, desde lo narrativo cuando estaba en los medios y no era político y no era diputado o ahora presidente, era el concepto de justicia social. Entonces trató a través de la batalla cultural, o está tratando, destronar esa idea central en Argentina, y ahí obviamente Brian nos va a poder hablar mucho más al respecto, que bueno, tiene una herencia desde el peronismo, pero la idea de la justicia social está arraigada en el argentino, en el ser argentino. Entonces, poder desactivar eso y poder desactivar la presencia del Estado y la necesidad de que el Estado no tenga una participación importante en la vida de las personas, no solo es, como lo decía Milei, no solo es a través de si crece o no crece el PBI, si baja o no baja la pobreza, sino hay que tener una disputa de sentido, y eso es la batalla cultural. Entiendo. Y hay un origen ahí, ¿no? Ustedes señalan acá la Nouvelle Droite, que es un movimiento intelectual que tiene que ver con eso. Sí, exacto. Se retoma un poco a esta época del Mayo francés, donde la Nouvelle Droite, que es nueva derecha, es un movimiento conservador y de derecha radical que empieza a impulsar justamente esta como contraversión de la idea gramsciana de recuperar los sentidos. O sea que empieza ahí en el mayo de 68 mismo la respuesta. Y en realidad también después lo vamos a ver con Laje, pero ellos lo toman como un punto de referencia y un punto de inflexión también. Bien. Como es a partir de este hecho del mayo francés que la izquierda empieza como a acaparar todos los espacios culturales y de sentido. Hay una construcción teórica, no solo es de la política, empieza o casi se hace muy potente Lacan en esa época, Foucault, todas personas que filósofos o psiquiatras, psicólogos en el caso de Lacan, que también tratan de generar, son a los que se denominan los filósofos de la duda, los que tratan de generar o de tratar de construir el tema de las jerarquías en la sociedad. Tiene toda una cuestión que no solo está por la política. Claro. Es interesante ahí porque, o sea, no solamente observamos que lo del AGE, digamos, no solo es una revisión, que bueno, ahora veremos específicamente en qué se ampara y en qué no, pero sino que además ni siquiera es nuevo. O sea, está retomando algo que ya empezó en ese momento. Ni siquiera es nuevo ahora, porque el AGE, si le damos una ganada, el AGE está hablando de la batalla cultural ya hace por lo menos 10 años. Según él, dice que desde 2013 a 2014 está siguiendo el tema. O sea, él es el que logra revisar o recuperar este concepto que ya estaba en la nueva derecha francesa en esa época. Yo no sé si él es el que logra, pero sí se integra como en un marco de pensamiento colectivo desde la derecha, donde empiezan a revisarse estos conceptos. No sé si es titularidad del AGE, como fui el primero en hablar de la batalla cultural. Amplifica, pero quizás el que logra instalarlo. Se sube a esta movida muy tempranamente. Nosotros quizás empezamos a escucharlo más popularizado a partir después de la pandemia, puede ser, ¿no? O quizás 2018, pero no sé si en 2013 o 2014, cuando Laje dice, yo ya estaba mirando esto. No, pero cuando vos ves, perdón, Fede, un segundo, pero cuando vos ves, digamos, todos los actores políticos de relevancia de ultraderechas, o por lo menos casi ultraderechas, en la región en este momento,
tienen su foto, su cercanía, sus foros, sus encuentros con Agustín Laje. Sí. Eso es lo que dice Vale, que se suma y que sí está bueno para hacer el link y cuando uno está rastreando estas cosas para tirar el hilo rojo, para poder llegar a ver qué estaba sucediendo. Él se suma a una serie de personas que escriben, que piensan y que tratan de dar la batalla en tanto los sentidos de los 70, en los sentidos de qué fue lo que pasó en las dictaduras, sobre todo en las dictaduras argentinas. Y uno de los primeros libros de Laje es sobre el relato, o lo que él dice que existía el relato de los 70 en los colegios argentinos, y ahí se suma o se conoce y se vincula con Nicolás Márquez, que si bien hoy también está dentro de estos teóricos o escritores que hablan sobre la batalla cultural, él ya tenía trabajos al respecto. Entonces, si se quiere, esta revisión de los sentidos en Latinoamérica, o por lo menos en Argentina, viene del lado de tratar de, si se quiere, desentrañar la historia oficial al respecto de los 70. Claro. Que no es menor, por el tema de la violencia del Estado, la represión y el vínculo con la izquierda. Y que llegando hasta hoy también se puede decir que es casi política de Estado en Argentina hacer una revisión de la historia reciente, ¿no? Y en marzo se ven las publicidades, estas pautas que hacen desde Casa Rosada, hablando de contar la historia completa. O sea, es algo que ha seguido creciendo, no es que quedó en la Agenda 2014. Claro. Y hay una disputa, ustedes comentaban, ¿no? Educación, medios, lenguaje, tecnología, justo hablamos de Peter Thiel. ¿Y qué estrategias? Me imagino que las redes sociales son clave, fundamentales. Sin duda, sí. Es un espacio que ellos lograron innovar muy bien en las formas de comunicar y de tomar los espacios. De hecho, en el documental de Laje, otra vez spoileo, él lo primero que dice es, entre muchas cosas que dice, a mí no me interesa ir a medios hegemónicos o a dar entrevistas en medios ya constituidos, prefiero ir a espacios menores, donde hay chiquilines creando medios nuevos y de hecho lo hemos visto, ¿no? Desde La Libertad Avanza, que han generado un montón de espacios novedosos de stream o de redes sociales mismos, ¿no? Transmitiendo vivos en Instagram, que esos son espacios donde ellos mismos generan como sus propias conceptualizaciones y logran como poner agenda desde ahí. Claro, sabiendo que después va a repercutir para todo lo demás. Son las estrategias que se usan desde la derecha, de las derechas radicales. De la libertad. Exactamente. Ni de Argentina, porque obviamente se replica maneras de comunicar que vienen de Estados Unidos. Esta cuestión de lo alternativo y los foros también es copiado, es heredado de Estados Unidos. Hay algo interesante ahí, que la mayoría de los análisis que al principio subestimaron la capacidad de incidencia que tenían las redes sociales, en el caso argentino, previo a las elecciones, estoy hablando antes de que Javier Milei ganara las elecciones presidenciales, luego de eso, quizás en un análisis más forense, una especie de autopsia, como no podían, digamos, analizarlo previamente y no se dieron cuenta, dijeron, me parece que las redes sociales tenían algo que ver con esto. Igualmente, sin tampoco sobrevalorarlo, lo que se empezó a hablar mucho, y que es el concepto que se utiliza mucho en Argentina ahora, y sobre todo ahora que está cayendo un poco la primacía de Javier Milei en este ámbito y en este ágora, tiene que ver con la calle online, le llamaban. Esta especie de disputa territorial que históricamente el peronismo tenía en el territorio, en la calle precisamente, pero en la calle física, real, y que además en algunos lugares se disputaba territorialmente con la Unión Cívica Radical o con cualquier otro aspecto, o con cualquier otro ámbito de disputa con otra oposición. En este caso, decían, La Libertad Avanza, que se constituyó efectivamente como un partido nacional en las últimas elecciones legislativas, no necesitó tener en los territorios tanto base y tanto apoyo, sino que su calle, su lugar territorial fue la calle online, las redes sociales. De hecho, en las elecciones presidenciales hubo muchas provincias que ni siquiera fue. No hizo Milei, hizo campaña en el territorio y ganó. Sí. Igual eso es particular también de cada medio y de cada país, qué redes mueven más opinión, claro. qué redes, qué plataformas, ¿no? Si es Instagram, si es TikTok, es variable y también ahí hay diferencias de comportamientos digitales de los usuarios. Entonces es sumamente variable, si bien para las derechas es fundamental la comunicación a través de redes sociales y captar ahí una... que ahora ingresando en el terreno de Denis con Brasil, en la primera victoria, en realidad la única victoria de Bolsonaro en las presidenciales, vamos a ver qué pasa en octubre ahora con su hijo, WhatsApp
WhatsApp, sí, la red brutal. tomada como red social, fue un factor explicativo también, no tanto definitivo, como Twitter o Instagram tal vez en Argentina en el 2023, pero sí en el 2018. 2018, sí. 2018, el análisis que se hizo ahí es que fue como una comunicación de confianza, que es otro eje interesante, ¿no? De que no se da por los medios tradicionales, del periodismo que tiene cada vez menos credibilidad, sino redes de confianza. Entonces tu tío que pasa el mensaje, tu vecino que vos conocés, de gente como vos. Entonces dentro de ese espíritu es que el WhatsApp habilitó mucha capilaridad de Bolsonaro sin ninguna necesidad de los medios tradicionales. Sin medios y con muy bajo presupuesto se puede hacer una campaña muy masiva. Entonces, muy masiva. Eso también es funcional a este tipo de estructuras que, si bien tienen financiación, no es que no la tengan, pero que recién se empiezan a armar, como fue el caso de la Libertad Avanza, que no hay estructura real, con un poco de pauta y ya es súper amplio el público al que se accede. Y ahí en el caso argentino, volviendo con el tema de la batalla cultural, el tema de la juventud, si se quiere, es diferente a lo que pasó en Brasil, lo que nos contabas. En Argentina, obviamente, los factores son múltiples y habría que ver en algún momento hablar del rol del peronismo en la construcción de Milei como candidato a presidente, pero en el sujeto que se quiere movilizó esa batalla, se puso al hombro la campaña a través de las redes sociales, fue la juventud. Y en ese sentido, por ejemplo, Pablo Stefanoni, que es un pensador argentino, siempre tengo la duda si es politólogo o historiador, o ambas. Sociólogo, bueno. No lo vamos a recibir en nuestra... Los politólogos dicen, no, es sociólogo. Escribe un libro que se llama ¿Por qué la rebeldía se volvió de derecha? Que de hecho hay un trabajo, un libro del 2008 de Kevin Mattson en Estados Unidos. Siempre vamos a tener los vasos que se comunican con Estados Unidos de estos movimientos. Rebels All es el título de este libro del 2008 en Estados Unidos, que empieza a preguntarse, a ver qué pasa con esa juventud de los 90, cómo se está transformando en Estados Unidos y de esa explosión, si se quiere, de libertad y de rebeldía que tuvo en los 90, 80, 90 los jóvenes estadounidenses. Se empezaba a ver cierto proceso de conservadurismo de la juventud. Y en Argentina, este libro que es del 2019 ya, ¿no? Sí, tiene unos cuantos años. Empieza a preguntarse, bueno, ¿por qué también en Argentina está pasando que la rebeldía, esta cuestión de desafiar a las jerarquías, el statu quo, pasa a ser de derecha y no de izquierda como históricamente? Exactamente. Pero en realidad ahí el desafío más que el statu quo viene siendo como la corrección política, ¿no? El paraguas de lo que se desafía empieza a ser un poco distinto, ¿no? Lo woke, lo correcto, ya no se puede hacer un chiste, ¿no? Ese tipo de sentido que las derechas irrumpen diciendo, bueno, y empiezan a usar este lenguaje más provocador, estos términos belicistas, justamente la idea de batalla hace referencia, ¿no? A eso como a una épica guerrera en el lenguaje. Eso en Milei es bastante explícito. Sí, claro. Entonces va más también desde ahí, no tanto desafiar las estructuras de poder, que sí, hay mucho de eso, pero también desafiar como el sentido de lo correcto. Claro, pero que se empezó a asociar con que era un sentido común de izquierda, un sentido común impuesto, que también coincidió con lo que se llamó acá en Latinoamérica la Primavera Rosa, o ese giro de la izquierda, donde los primeros 15 años del siglo XXI por lo general se asociaba el poder con la izquierda. Antes de meternos en lo más importante de todo lo del día de hoy, que es quién es Agustín Laje, precisamente, yo quiero hacer solo un pequeño comentario. Perdón, yo hago excepciones ahí porque de repente nosotros tiramos cosas que después si no quedan medio volando. Sí. Recién Fede dijo, entre otras cosas, que hay... Ahora vamos a aclarar a qué se refiere, que si el peronismo construyó la imagen presidencial de Javier Milei, dijiste así, sí. Eso tiene que ver con una de las teorías posibles y disputas todavía de sentido, y no sentido politológico, consultores, analistas, periodistas y todos hablando sobre si el ascenso de Javier Milei, la instalación de Javier Milei como un eventual candidato sustentable y potente para disputar contra el peronismo en su momento, no fue incluso obra propia del peronismo para erosionar la base de apoyo del PRO, en ese momento Patricia Bullrich. Entonces, de esta manera, al dividir los votos de esa derecha, poder facilitar que, en el caso de Sergio Massa, ganara en primera vuelta. Dado los resultados, bueno, quedó cerca,
pasó que efectivamente erosionó la base del PRO a tal punto que Milei le ganó por mucho a Patricia Bullrich, se comió al PRO y finalmente el resto es historia conocida. Pero digo, esta historia y este tema, si bien es cierto que ciertos sectores de Sergio Massa y del peronismo le dieron territorialmente en algunos lugares apoyo a la posibilidad de que Javier Milei se presente como candidato, eso sí es real y está comprobado, no queda claro, o sea, no está comprobado, digo, es muy difícil comprobar si efectivamente hubo alguna reunión donde dijeran vamos a hacer crecer a Milei que nos conviene a nosotros. Eso nunca lo sabremos a ciencia cierta. También otra de las pistas es de que hoy muchas segundas y terceras líneas históricas del peronismo hoy son actores claves en la provincia de Buenos Aires, como Nene Vera y Sebastián Pareja, que son los referentes territoriales de la Libertad Avanza y que eran terceras líneas del peronismo. 100%, pero como... perdón, digo, ahí me sale el politólogo argentino discutiendo. Que habría que en algún momento trabajarlo. Claro, es que, ojo, es que no es que yo no crea que haya pasado eso y que es factible, sino que además es cierto igualmente que un montón de actores políticos, segundas, terceras y hasta primeras líneas a veces del peronismo porteño y sobre todo de la provincia de Buenos Aires han sabido ir y venir a diferentes espacios. Entonces, que un sector del peronismo bonaerense se mueva hacia Libertad Avanza no necesariamente explica, porque muchos sectores dentro del peronismo bonaerense también saben moverse hacia el ganador. Entonces, capaz olieron un ganador y se movieron en ese sentido. Igual, digo esto no en detrimento ni del peronismo, ni de la Libertad Avanza, ni de la teoría que dice Fede, que es muy extendida en Argentina. Ojo. Sí, es pero más allá de eso y el caso argentino puntual, también es cierto que las extremas derechas, ultraderechas, están sabiendo conquistar el voto joven más que las izquierdas hoy en día. Más pasando raya en general, ¿no? Pero 100% cautiva mucho más. Bueno, vamos a Agustín Laje, que es el protagonista, digamos, o el gran ejemplo de eso que venimos a amplificar un poco al día de hoy, el ideólogo de la actualización, el ayornamiento de la batalla cultural. Bueno, Agustín Laje es un politólogo, referente político también de la extrema derecha, ultraderecha argentina, muy cercano a Milei, a la construcción, pero no al círculo cercano de poder de Milei, ¿no? Sino más bien a la construcción intelectual de lo que es hoy la ultraderecha argentina. Ahí lo estamos viendo para los que estén por YouTube. Tiene varios libros escritos, un poco lo que decía Fede hoy, él empieza como revisando el sentido común de la historia reciente, pensando que el pasado se nos ha contado de una manera incompleta y que hay ciertos cánones como con los que no se podía cuestionar, ¿no? Él empieza revisando eso junto con Agustín Márquez. Las primeras publicaciones fueron en esa línea y después se entra como a correr más a la actualidad y a cuestionar como ciertos mitos actuales de las izquierdas. De hecho, hay una publicación, creo que es la más conocida de él, que es el libro negro de la nueva izquierda. ¿Es el libro negro de la izquierda? No, el libro negro de la izquierda. De la izquierda. Y después él sigue generando su construcción intelectual y profundizando en estos temas con su publicación de La Batalla Cultural. Y después con antiglobalismo, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. O sea, él viene escribiendo básicamente desde hace 10 años sobre estos temas, ¿es eso? Exacto. Está perfecto. O sea que desloca un poco algunos consensos en la historia, en lo que es la libertad. El concepto de libertad es muy caro también en la llamada batalla cultural, sí, ¿no? Sin dudas. Pero también en esta idea como de desmitificar algunos conceptos o de apropiarse de otros, también genera ciertas rupturas dentro de las derechas. Es muy famoso. No sé si muy famoso, pero en este circulillo es bastante conocido el debate que tuvo con Gloria Álvarez. También a ver, ¿quién es Gloria Álvarez? Ahí voy, una exponente también de las ultraderechas que vino a Uruguay hace cuántos años, 2016, por ahí, a hablar de populismo, pensando el populismo como una expresión de la izquierda, ya venía a desafiar algunos conceptos desde ahí. Y es una referente para las mujeres de derecha. Okay. Politóloga guatemalteca. Fue candidata a presidencia también en algún momento, sí. Y el punto de quiebre, con esa narrativa que empezaba a explorar el populismo hace 10 años, fue este debate sobre el aborto. Y la posición, si se quiere, más de derecha liberal, antipopulista que tenía Gloria Álvarez en un famoso debate que está en YouTube, si lo quieren ver, sobre y se puede ayudar las dos posturas sobre por ejemplo el aborto. ¿Y cuáles eran las posturas? O sea, ¿qué Gloria Álvarez se posiciona a favor
justamente en una postura súper liberal, y Agustín Laje no, pro vida, con argumentos mucho más asociados al catolicismo, a la familia tradicional, a la preservación de la vida desde la concepción, ¿no? Él toma todo ese paquete de ideas. Y el debate, además de ser interesante por ver estas ideas contrapuestas dentro de un mismo paraguas ideológico que es la derecha, es a la vez súper intenso, muy violento de momentos, ¿no? Es como, vale la pena dedicarle un rato para verlo. Por eso decía también, igual dentro de estos cánones de la derecha que el AG pretende promover, también rompe con algunas ideas que están dentro de su propio círculo de ideas. Perdón la repetición de ideas. Se entiende. Bien, tengo una pregunta específica sobre esas ideas del AGE y hasta qué punto entroncan con los diferentes dirigentes o líderes de las ultraderechas a nivel regional en este momento. Claro, ustedes lo charlamos después de esto, y sobre todo si es una idea más monolítica y cerrada, porque ustedes hablan recién del debate con Gloria Álvarez, y si todos estos sectores que apoyan o que siguen los lineamientos de esta batalla cultural se encolumnan detrás de todas las ideas de ellos o toman algunas cosas de uno y unas cosas de otro. Ahora lo hablamos. Pero mientras tanto, vamos a una tanda y ahora seguimos, ¿les parece? ¿Cómo no? En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Una madre espera 9 meses para que nazca su bebé, 12 para que camine, 14 para que diga mamá, 3 años para que deje los pañales y 4 para que duerma toda la noche en su cuarto. En su día, espera solo una cosa: pasar tiempo contigo. Aprovecha y sorprendela con un lindo regalo, porque con tu tarjeta ANDA tenés hasta un 25% de descuento en un montón de comercios. Conocelos en anda.com.uy. Si no tenés tu tarjeta aún, solicítala sin costo en cualquiera de nuestras sucursales. En ANDA le deseamos feliz día a todas las madres. Ver bases y condiciones en anda.com.uy. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Y seguimos en Par en el Mundo con nuestros especialistas en derechas y derechitas, los politólogos Federico Musti y Valeria Bonomi, que nos van a contar un poco qué sectores dentro de la región o qué líderes dentro de la región se encolumnan o se acercan o tienen algunos tienen foto, incluso muchos tienen foto, la mayoría tienen fotos, si las buscamos por ahí, alguna pasó hace un ratito también por ahí en las imágenes que mostramos, con Agustín Laje. Y yo preguntaba si tienen como una visión, porque hay diferentes derechas dentro de la región y algunas como que quedaron de un lado y otras del otro, como ustedes señalaban con Gloria Álvarez, y hay algunas disputas ahí. Así que, si se animan, un pequeño repaso.
Bueno, hoy se quiere referente a nivel cultural y a nivel de estrategia de todo lo que hemos hablado de lo que es la ultraderecha latinoamericana, desde Bolsonaro, pasando por Kast en Chile, López Aliaga. Hoy en día, si entramos al Twitter de Agustín Laje, vemos mucha defensa en favor o en contra del fraude, el supuesto fraude que está sufriendo López Aliaga en Perú. Hemos hablado, muy bien. Bueno, en Colombia con exactamente. Y obviamente a nivel internacional está muy vinculado con Orbán, o estaba vinculado, sigue vinculado con Orbán. Sigue vinculado, ahora capaz no lo quiere decir, pero sigue vinculado. Ahora Orbán no está pasando su mejor momento. Está recalculando ahí. Y Vox, claramente, en España. Es un referente a nivel cultural. Y si se hace un paralelismo con lo que pasó hace 10 años con Gloria Álvarez, hoy la posición hegemónica, y se quiere, de su discurso tiene mucho más poder. Hoy sí. lo que dice Laje para ese sector tiene una legitimidad mucho mayor que en ese momento que estaba en construcción su personaje. Que también se habla, y de nuevo dale. Me meto en Argentina. ¿Cómo te gusta darnos a los argentinos? Se lo especula como un posible sucesor de Milei dentro de en el 2031. Es una de las... hay una construcción... Que a Milei, después de ir por la única reelección que se puede en Argentina, que sería en 2027, va a ir como candidato, es casi seguro. Entonces después buscaría un sucesor que sería Agustín Laje, decís. Pensar en Argentina. Mucho tiempo. Una vez se lo preguntaron en una entrevista y Milei dijo, me gusta Agustín Laje, sí, me llevo muy bien. Y Agustín Laje dijo últimamente que todavía no está pensando en meterse en política directamente porque quiere primero terminar su doctorado que está haciendo en España. Pero no le cierra la puerta a ser candidato a algo en algún momento. Hoy tiene una fundación, un think tank que se llama Fundación Faro, que se estrechan los vínculos con La Libertad Avanza y con Milei en ese sentido, y la construcción desde estas sucias ideas hacia lo político es bastante directa. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Les voy a dejar una pregunta politológica para que la piensen para la próxima, y tiene que ver con lo siguiente. Cuando la batalla cultural y la idea de la contrahegemonía surgió con Antonio Gramsci, era porque se suponía que había un predominio de la derecha, entonces había que hacer una contrahegemonía ante la hegemonía. Ahora que la derecha, o Agustín Laje, hizo una contrahegemonía de derecha, pero ahora está en el poder, entonces pasó a ser hegemonía o sigue siendo contrahegemonía. Esa es una pregunta que les voy a dejar para que la piensen y algún día me responda la ciencia política, a la cual soy adscripto, por supuesto. Esto fue todo por hoy en Para en el Mundo. ¿Es así, Denise Mota? Es así. Muchísimas gracias, Valeria Bonomi, Federico Musto. Los estaremos esperando para la semana que viene. Y muchas gracias a Alejandro Correa, operador de radio, Joaquín González Huaco, operador de video, a mi queridísimo Brian Maglin, a los amigos politólogos. ¿Y con quién nos vamos, Brian, querido? Se quedan y nos quedamos con las ganas. Alejandro Ferreiro, que ya se viene al aire de la Diaria Radio.